Nuestra Voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. Estamos saludando a don Gerardo Corrales, que está con nosotros porque cumplió 50 años, señores. Pero ya vamos a entrar en materia. El gobierno de la República creó 5 mesas de diálogos para discutir una propuesta de consolidación fiscal y comenzar a conformar proyectos de ley de reforma hacendaria. Vamos a ver, las mesas que se conformaron fueron gobernabilidad fiscal, fortalecimiento administrativo y legal del sistema tributario y aduanero, nivel y calidad del gasto público, endeudamiento público e inversión y política fiscal y sostenibilidad ambiental. De esta manera, el ministro de Hacienda abrió una segunda etapa del plan de construcción de una nueva reforma fiscal. Terminaron las mesas. ¿Qué pasó después de eso? ¿Es importante o no es importante? Un balance así súper puntual, señor ministro de Hacienda, que viene acompañado por 2 personas que van a ser vitales en la discusión de este proyecto el próximo año, don Otón Solís y don Antonio Álvarez de Santi. También está con nosotros el experto en el tema de Hacienda, don Alan Saborío, el representante de la Unión de Cámaras, don Luis Mesalles, economista también, y por supuesto un agradecimiento muy especial al analista de nuestro programa, don Gerardo Corrales, por estar esta mañana con nosotros. Señor ministro, tiene usted la palabra. Buenos días. Muchas gracias, doña Amelia, por darnos esta oportunidad de hacer un recuento de dónde estamos con el diálogo nacional sobre las finanzas públicas. Concluimos una etapa muy importante esta semana, la semana pasada, con el lanzamiento de la 5ª mesa de diálogo. Como usted sabe, el diálogo fue precedido por 9 meses de consultas privadas con expertos que llevaron a la emisión de un documento que sirvió como base para el diálogo, y a partir de ese momento, a partir del 24 de octubre, tuvimos 5 actividades de lanzamiento de estos 5 diálogos que usted mencionó. Hoy comenzamos una tercera etapa, pero quisiera comentar brevemente cuál fue el resultado, cómo veo yo estas últimas 5 semanas en donde lanzamos las mesas. Creo que los principales 2 objetivos se cumplieron. El primero fue informar a la sociedad, a la ciudadanía, sobre la situación fiscal y los riesgos que conlleva la situación actual. Ese es un tema fundamental. Poner el tema fiscal dentro de la agenda de discusión nacional. Eso era un objetivo importante. Sabíamos que era difícil porque convencionalmente esto no se hace en este periodo preelectoral, pero nos parecía que era muy importante hacerlo y creo que lo hemos logrado. Ahora le explico en qué me baso para decir eso. Y segundo, el segundo es que se le dio oportunidad a todos los sectores que así lo quisieron para expresar sus opiniones con respecto a opciones que el documento plantea como posibles soluciones a los problemas que aquejan las finanzas públicas, ¿no? Tanto en términos de ingreso como de gasto, financiamiento y gobernabilidad pública. Esos 2 temas son importantes. Yo creo que esos dos logros fueron muy importantes. Creemos que la recepción por parte de la sociedad y de los medios fue muy importante. Participaron más o menos 700 personas en las 5 mesas, y unas que 7.500 personas utilizaron el sitio de internet del Ministerio de Hacienda, donde está la información relacionada con el diálogo durante este mes. Además de eso, hubo una participación muy activa de los medios. Creo que eso ha sido realmente muy, muy positivo. Ha habido, me resumieron hoy, más de 273 artículos, incluyendo 60 de artículos de opinión y 6 editoriales en este mes. Yo creo que eso ha sido un logro muy importante. Yo me siento muy complacido de saber que el tema está sobre la mesa. No se puede evitar, no se puede evadir, no se puede decir que no se conoce cuál es la situación de las finanzas públicas, ¿verdad? Eso es como un resumen, digamos, de los principales logros. Luego podemos hablar de las 5 mesas, pero me parece que esta segunda etapa del diálogo... ¿Qué calificación le pone?
De 1 a 10. Prefiero que den la calificación. Don Alan, los colegas. ¿qué calificación le pone? ¿Qué rescata usted esta segunda etapa? A mí me parece que es una experiencia inédita. A lo que habíamos estado acostumbrados hasta la fecha era a que nos dijeran que la situación estaba complicada, lo cual no era una sorpresa para nadie. Y de un momento a otro recibir un proyecto que siempre se le denominaba paquete o paquetón y que hablaba básicamente del componente de ingreso. Es la primera vez que se permite compartir, que se permite opinar sobre el problema fiscal como un todo, y es la primera vez que no se habla única y exclusivamente de ingreso, sino que se está hablando de gasto. Creemos que, como todo, es perfectible, pero la verdad es que como experiencia a mí me parece muy, muy gratificante. Don Luis Mesalles. Bueno, yo creo que es algo que pocas veces se ha hecho en el país. O sea, no se puede decir nunca. Se había hecho un esfuerzo, el esfuerzo aquel de concertación nacional en la época de Miguel Ángel, pero en temas fiscales, el tema fiscal, que usualmente era el paquete que nos recetaban, y de ahí empezaba una discusión casi que a puertas cerradas. El hacerlo a puertas abiertas me parece muy útil, y sobre todo que como dice Alan, que se hable sobre el tema del gasto y no nada más de los impuestos. O sea, yo creo que tenemos que llevar esta discusión a una discusión al final, cuál es el Estado que queremos, cuál es el Estado, la forma del Estado, cómo que queremos que trabaje, no nada más seguir dándole más dinero, sino ver en qué está gastando ese dinero, y me parece que se ha generado una discusión interesante. Ahora, el momento, la discusión es lo que es complicado, ¿verdad? Ya estamos en campaña. ¿Qué tanto se va a poder discutir seriamente este tema en campaña, donde usualmente las discusiones son muy superfluas y más llenas de frases demagógicas que de ideas concretas? Bueno, yo creo que es difícil, pero bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Ojalá este esfuerzo se hubiera hecho al inicio de la administración, cuando se presentó el anterior plan fiscal. Probablemente el resultado hubiera sido diferente y ya tendríamos una situación fiscal diferente. ¿Algo puntual, don Gerardo, que quiera rescatar de esta segunda etapa? Aparte de felicitar al señor ministro, porque realmente hizo un gran esfuerzo, y este documento que tengo aquí impreso es realmente... Es que le hace muy bien la tarea, definitivo. Es realmente muy valioso, resume claramente la situación. Yo sí quisiera agregar que hay apremio, que hay urgencia. Tal vez una noticia que pasó desapercibida fue la del 23 de septiembre, cuando Moody's nos baja lo que se llama el outlook, de un outlook estable a un outlook negativo, con la advertencia de que ellos esperarían que en mayo del 2014 tengamos ya un proyecto de ley aprobado. ¿Qué significa esto que usted nos dice, la calificación que nos están dando? Esto significa que nosotros hemos tenido la posibilidad como país de accesar los mercados internacionales con una calificación que nos permite ir sin estar inscritos a tener fondos que han permitido que la gestión de Tesorería Nacional se haya aumentado el plazo de la deuda, pero además a tasas de interés fijas y muy competitivas. O sea, hay mucho dinero en el mundo que los gobiernos están aprovechando. Más sin embargo, esta advertencia que nos hace Moody's de no resolver el problema fiscal nos puede cerrar esa ventana, esa llave, cuando todavía hay 2.000 millones pendientes de colocación. Y yo, como veo la cosa, sinceramente creo que por algún tiempo vamos a tener que accesar al mercado internacional para evitar que nos suceda lo que sucedió hace como un año, que el fisco tuvo que volcarse al mercado interno y las tasas de interés en colones se dispararon a niveles bien altos, afectando la inversión, afectando el crecimiento y afectando el empleo. A mí me preocupa radicalmente la situación del empleo. El IMAE interno sin Intel sigue con una desaceleración cercano al 2%, es lo que estamos creciendo de punta a punta, y eso es insuficiente si queremos que los ingresos per cápita de los costarricenses suban a niveles internacionales. Don Antonio Álvarez y don Otón Solís, más que como políticos, los invité como personas que tendrán una enorme responsabilidad, sin duda alguna, en lo que va a pasar en esos meses. Don Antonio se une a una discusión que ya habíamos tenido con casi todas las personas que están aquí. ¿Qué piensa, don Antonio, de esta segunda etapa lo más puntualmente posible? Sí, muchas gracias. Usted me invitó a esta primera actividad, pero estaba fuera del país.
Yo creo que el ejercicio que ha hecho el Ministerio de Hacienda y el señor ministro es un ejercicio importante, que ha avanzado mucho y ahora hay que definir el paso siguiente. Me parece que aquí hay que poner en blanco y negro las conclusiones de las comisiones y de los grupos, de los foros, poder tener un documento que complete el de la ruta que ya se había sacado, en donde se tengan propuestas muchísimo más puntuales y además donde se pueda establecer claramente dónde son los puntos de desavenencias que quedan en la agenda y poder entrar a la segunda etapa, que es, bueno, ¿qué de eso vamos a hacer realidad? Porque sí, no debemos de perder momentum, esto es muy importante. En el país, y bueno, me parece que casi en todos los lugares hay momentos en que se abre una ventana de oportunidades y si no se aprovecha esa ventana se cierra. Creo que esto no debemos de dejar que se vaya a enfriar, sino por el contrario, aprovecharlo. Ahora vienen los días de diciembre y eso complica mucho esta discusión, pero deberíamos de poder tener en enero una propuesta muy concreta que nos permita puntualizar los cambios que se tienen que hacer. De mi parte, y por supuesto, no me puedo aislar de que soy representante del Partido de Liberación Nacional y jefe de campaña don Johnny Araya, existe un compromiso de que entremos de lleno a la solución del problema fiscal y de que aterricemos con propuestas concretas y de apoyar las medidas que sean necesarias y a las que al final podamos llegar como conclusión de estos ejercicios y ojalá que puedan ser aprobadas antes de mayo. Como lo dice don Gerardo, el tema de la calificación para Costa Rica es muy, muy grave porque esto va a significar el cierre de algunas oportunidades crediticias y el encarecimiento de otras oportunidades crediticias. Y ese encarecimiento del crédito va a significar aumentar el déficit fiscal y va a significar entonces que serán necesarios más impuestos para poder pagar el servicio de la deuda y pagar la deuda misma, con lo cual estaríamos cayendo en un círculo vicioso muy peligroso. Pero mi recomendación al señor ministro, por supuesto no la necesita, estoy seguro que la tiene en sus planes, es pasar ya a lo que sería la ruta 2 con las propuestas puntuales, los puntos de discrepancia y que podamos sentarnos en una discusión libre y frente al país totalmente transparente a decir en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo y podamos asumir esos compromisos. Don Otón, ¿qué le preocupa a esta segunda etapa? Bueno, primero también quiero expresar el reconocimiento a don Edgar Ayales. Es inédito que un ministro de una cartera de cualquiera en Costa Rica haga una propuesta ofreciendo opciones de todo tipo, no se ha guardado nada, por el lado de los ingresos y del lado de los gastos, y además reconociendo la difícil situación que enfrenta el país. Normalmente los ministros de un gobierno saliente hacen presentaciones diciendo la maravilla de país que hay. O sea, ya quisiera yo que esto que ha hecho don Edgar, diciendo la situación dificilísima que tenemos fiscal, con toda transparencia, la hiciera el ministro de Transportes sobre la situación de las diferentes responsabilidades del ministerio, el ministro de Educación, el sector salud sobre la situación de la caja. Es decir, este diagnóstico de un ministro saliente a mí me parece inédito, ayuda a la democracia, sube los estándares y ojalá que se siga por la ruta tomando esto en consideración. A mí me sigue pareciendo que sería bueno que antes de las votaciones la política se expresara sobre cuáles son las opciones que propone don Edgar por el lado de los ingresos y del lado de los gastos, que están en desacuerdo, con cuáles están de acuerdo, con aquellas que están en desacuerdo, cómo intentan llenar el vacío. Porque aquí hay una situación, o se acepta que hay situación fiscal complicada, o no se acepta, pero tendrían que demostrarlo. Pero si se acepta, solo tienen dos alternativas la gente que asumirá responsabilidades el año entrante. Es proponer soluciones alternativas o aceptar esto. Pero no se vale negarlo. Y una gran contribución a la toma de decisiones, a la gobernabilidad, es que al poner el tema en el tapete, ya se va a facilitar para el próximo gobierno hablarlo. El problema hace 4 años es que el gobierno saliente y la candidata del gobierno dijo que todo era una maravilla, que lo que se trataba era seguir para adelante, todo estaba bien. Entonces no tuvo espacio para presentar un plan fiscal, porque si usted no ha explicado qué grave es la situación, ¿cómo va el país a aceptar medidas drásticas? Bueno, digamos que todos están de acuerdo en que hay que aterrizar el tema. Aterrizar el tema serían proyectos de ley, elaborar ya los proyectos de ley, tenerlos ya en discusión en el proceso electoral. Yo pienso... Cualquiera puede oír no, tal vez yo no daría el paso a los proyectos de ley todavía. Me parece que hay una etapa previa que es puntualizar los temas. Por ejemplo, si vamos a ir al impuesto de valor agregado en servicios, qué es lo que eso significa y cómo. Y la tercera etapa son los proyectos de ley. ¿Y el tiempo?
Diciembre está muerto, viene enero, o sea, sí. ¿qué podemos hacer para hacer Si pudiéramos tener un documento listo para irnos al receso navideño con un documento a estudiar y tener en la agenda la primera semana de enero el tema puntual, me parece que todavía estaríamos a tiempo para definiciones antes de febrero. Don Alan. Yo tengo la impresión que es necesario llegar a la redacción de proyectos. Y en el caso de ingresos, lo cierto es que ahí hubo un proceso desgastante que fue el tema de solidaridad fiscal, pero al mismo tiempo que fue un proceso desgastante, lo cierto del caso es que hubo definiciones importantes. Hubo definiciones importantes a nivel de impuesto de renta, hubo definiciones importantes a nivel de impuesto al valor agregado. Y la verdad es que el gobierno en aquel momento negoció con absolutamente todos los sectores en este país. Ahora lo que tenemos que plantearnos en términos prácticos es si esa negociación que se dio alrededor de solidaridad, que desafortunadamente murió en la sala constitucional por un problema de impericia en la tramitación, lo que deberíamos de preguntarnos es si esa negociación que se dio en aquel momento es un techo, es un piso para el proyecto que viene. Y yo creo que esa definición es básica y no es complicado. Las matrices de comparación entre la legislación existente, lo que se aprobó en solidaridad y lo que está planteando en este momento el documento del gobierno ya existen. Don Gerardo. Yo creo que los costarricenses estamos deseosos de saber, con independencia del color político, la integración de los futuros gabinetes. Si está jugando bien, entonces que se quede. Eso es lo que dicen en el fútbol. Entonces, si el ministro allá les está jugando bien, como es el consenso que dicen aquí en la mesa, que se quede. No, es importante porque... Yo ya lo recomendé. Claro. Ya recomendé que si ganamos... Para una continuidad... Para una continuidad y para una ejecución de un plan, que es vital sinceramente, para el país, que 4 años no son suficientes. Y mucho menos de 4 años que tiene don Edgar. Uno que está en empresa privada, a los 4 años apenas empieza a conocer la empresa y las fortalezas y las debilidades, apenas empieza a controlar el negocio. Entonces, nos decía las ganas que tiene de volver a Guanacaste. eso es lo primero. Y lo segundo, fines de semana. Sí, la pasión. Lo segundo, yo coincido con don Alan. Yo creo que es importante ya empezar a redactar. Hay 2 cuadros en el documento muy claros, cuantificados, de las iniciativas de ingresos y las iniciativas de gastos. Entonces ya es hora de decir con qué cosas sí, con qué cosas no. Pues el ministro, a la hora de poner eso cuantificado, es porque tienen números. Yo supongo que sí, que tienen un respaldo para poder decir que de esa suma se requiere más o menos 3.5% del Producto Interno Bruto. Y repito, hay sentido de urgencia. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, las agencias calificadoras están pendientes de los pasos que siguen después de esta discusión. Y creo que cometeríamos un error dejar que pase el tiempo y la oportunidad de empezar ya a redactar y en el interregno que llaman de febrero a mayo aprobar un proyecto de ley. Don Luis Nesalles. Me parece que sí hay que ir aterrizándolo en proyectos de ley y en ejecuciones que manden mensajes. Por ejemplo, Alan hablaba ahora del tema de tributario, que es la mitad, digamos, de la solución. Ya hay una buena base, ¿verdad? Ya hay una buena base, la cual se discutió, incluso fue aprobada en la Asamblea Legislativa y por cuestiones reglamentistas se vino abajo. Yo creo que eso es una buena base de discusión. Y en el tema del gasto, que es la otra mitad, me parece que ahí el gobierno tiene que empezar a mandar señales de que va a haber cambios. Y el documento es bastante amplio en enumerar cuál es el problema y algunas de las soluciones, y en el tema del gasto el problema está por el lado de remuneraciones. Entonces debe haber un proyecto de reforma del empleo público, pero además el gobierno tiene que empezar en la aprobación del aumento de salarios para los empleados públicos del primer semestre del año entrante, ya debería estar mandando un mensaje, y aquí estoy viendo de las opciones. Una decía establecer un ajuste del costo de vida vinculado con el salario total y no con el salario base, que siempre se ha hecho al salario base más los pluses y anualidades, y que eso va generando un aumento de salarios que va mucho más allá de la inflación. El Ministerio de Hacienda me parece que tiene que enviar una señal de que va a haber un ajuste por el lado del gasto y que no todo va a ser por el lado del impuesto, porque si no volvemos a caer en lo mismo. La gente dice, ¿cómo va a ser posible que el Estado siga aumentando el gasto a manera prácticamente el doble de lo que crece la inflación,
y nos está pidiendo más a nosotros que nos ajustemos. El ajuste tiene que ser parejo por todo lado y no solamente por la parte tributaria. Sí, Don Antonio. yo discrepo del tema de los proyectos de ley y les voy a explicar por qué. A mí me tocó presidir la Asamblea Legislativa, creo que en la última reforma fiscal que hicimos y cuando se aprobó justicia tributaria. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo puntual sobre los temas. Si va a ser el impuesto A, cuál tarifa y cuáles condiciones. Y después de que tengamos ese acuerdo, sentarnos a redactar. O se puede ir redactando paralelamente, pero hay que tener un acuerdo sobre el fondo. Si vamos a tratar de hacer un acuerdo sobre el proyecto de ley, no vamos a caminar porque le van a decir, cambie el artículo 4, el inciso 3, quítele el 8 esto y póngale aquello, y esa va a ser la excusa para no llegar a un acuerdo antes de febrero. Yo creo que el acuerdo tiene que llegar sobre los puntos concretos y después redactamos, pero ya tenemos el acuerdo multipartidista de qué es lo que vamos a hacer en cada tema y después aterrizamos con los contenidos y la reacción de cada propuesta. Y segundo, y con esto termino, me da mucho miedo, y no coincido, o más bien respondo la pregunta de don Alan, me da mucho miedo que digamos que usemos el documento de solidaridad o de solidaridad fiscal como la base para la negociación futura. Y les voy a decir por qué. Al final, la negociación del plan fiscal, que no pasó en la sala constitucional, tuvo una serie de concesiones con fines puramente de viabilidad política y no de contenido de fondo. Y retomar un proyecto con base en concesiones que se dieron en el momento para poder llegar a un acuerdo con otro grupo me parece muy peligroso. Yo quisiera ir a una propuesta que sea de fondo, que sea la propuesta ideal y después entrar en esas consideraciones, pero no quisiera sentirme amarrado o sentirme ya dentro del marco de referencia de lo que fue la negociación pasada, que al final le quitó un 1.5 del PIB a lo que se esperaba recaudar en la propuesta inicial que entró a la Asamblea Legislativa. Yo nada más pienso en el tiempo y en que es un momento fundamental para el futuro del país. Fíjese que en eso es en lo que me preocupa, aunque parezca muy elemental. Don Alan Saborío. No, rápidamente. Mire, cuando uno analiza el proyecto de solidaridad, salvo el tema del impuesto a los activos y el tema de las transacciones financieras, absolutamente todo lo que menciona el documento de discusión del Ministerio de Hacienda está en solidaridad. Entonces eso se lleva aquí 3 horas. Y la verdad es que habrá que ver por dónde vendrá la negociación. Y por eso planteaba que esto es un piso o un techo. Pero desconocer que esa negociación se dio y que hay una serie de expectativas dentro de todos los participantes de esa negociación de que se defina si esto es techo o es piso, es una realidad innegable, ¿verdad? No podemos olvidarnos de que el proyecto se aprobó, que el proyecto llegó a primer debate, que hubo toda una negociación, toda una argumentación, y yo no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que el proyecto tiene que ser el mismo. Pero sí, Antonio, realmente todo está contenido en ese proyecto y lo que hay que definir es si es piso o techo, es una posición. Y se requiere un super consenso, don Otón, y después ya le doy el paso al ministro, prefiere que le dé al ministro en ese momento. Don Edgar, que está con el lapicero. No, es que... se me da miedo por otros temas. Sí. Por otras circunstancias, si usted y yo sabemos. Quiero agradecerles mucho los comentarios que han realizado sobre el esfuerzo realizado hasta el momento. Yo creo que ha sido una experiencia extraordinaria esto y hemos aprendido muchísimo. Nos impone una enorme responsabilidad. Ejecuciones que manden mensajes, decía don Luis Mesállez. El paso siguiente es una gran responsabilidad de Hacienda y es analizar, sistematizar toda la información que hemos recibido en estas mesas, porque si bien es cierto, existen experiencias pasadas y hay temas que se han discutido suficiente y sobre los cuales va a ser necesaria poca discusión adicional, hay temas en que no es cierto, hay temas en que estamos comenzando la discusión y son temas centrales y por eso es que yo digo, estoy de acuerdo en ir avanzando en algunos temas y lo vamos haciendo. La mesa, por ejemplo, sobre ingresos, y después podemos hablar del contenido de las mesas, ya ha generado 12 actividades de seguimiento para ir refinando los componentes de los impuestos que se modificarían, en las propuestas sobre una política más agresiva en combate a la evasión, elusión y contrabando, la revisión de la política de exoneraciones, todo esto. Pero hay otras áreas en las que no hemos avanzado tanto, por ejemplo el área del gasto. El área del gasto es muy compleja y el área de gobernabilidad, que son esenciales para la solución de este problema. Si vamos a seguir aprobando
gasto sin contenido económico, No. de nada va a servir que lleguemos a un acuerdo sobre ingresos. Yo creo que para tener un planteamiento completo, y puede ser enero, febrero, yo creo que nadie sabe cómo va a evolucionar este diálogo y tenemos todavía un par de meses que hay que aprovecharlos para lograr encontrar un buen balance. Es cierto, la parte de ingresos va a ser muy fácil de definir, sí, porque no hay mucho donde escoger. La hemos estudiado los últimos 20 años, ya sabemos qué es lo que hay que hacer en ingresos, pero si no decimos a la vez qué se va a hacer en el lado del gasto y si no qué se va a hacer consensos en gobernabilidad, no vamos a tener acuerdo en nada. Bueno, vean, yo les voy a decir esto. Como mi amiga la que vende flores en el mercado, les voy a, o José el carnicero del barrio que me vuelve loca cada vez que me ve, me llama y me dice venga para decirme, porque él quiere votar por alguien, está preocupado por Costa Rica y la señora también. Aquí siempre diagnosticamos perfecto, ya todo el mundo lo sabe. Aquí hacemos mesas de consenso, la gente da su tiempo, los que más saben dan su tiempo para colaborar, los que tienen preocupaciones y de verdad son reales llegan y las plantean en busca de soluciones. Pero el cómo hacemos las cosas siempre es un enredo y a la final no se logra nada. Aquí hemos dicho, no sé si todos están de acuerdo, en que sería vital que la propuesta esté hecha a la hora de ir yo a decidir por quién voy a votar. Y que debería haber consenso sobre eso. También hemos dicho que viene diciembre y ojalá del 15 adelante, ya desde el primero vean los vuelos cómo están, todo el mundo se va a hacer compras afuera, todo el mundo se va para otro lado, cogen las vacaciones antes, se fue diciembre. Viene enero y como está esta campaña política, eso va a estar, que no quiero decirles cómo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos planteando una preocupación a la que no le vamos a dar contenido en un momento importante. Eso es lo que me preocupa a mí. ¿Cómo? A ver, ¿quién dice cómo? Don Otón. Bueno, yo me he quemado el pellejo por el tema fiscal toda mi vida, ¿verdad? Participando en diálogos con toda la sociedad civil, como fue en el gobierno de don Abel Pacheco, ahora haciendo una propuesta de 18 puntos al gobierno a ver si llegábamos a un acuerdo, y concuerdo con Alan, allá hay una base importante de acuerdo sobre temas que todos prácticamente están contemplados en las opciones que ofrece el ministro de Hacienda en la ruta. Pero yo sí creo, y esto es lo único, yo estuve ahí en prácticamente todas las mesas en el Auditorio Nacional, ahí habían representantes sindicales, representantes de las cámaras, la academia, el decano de Economía, Carlos Palma, estuvo en todas las sesiones y se oyeron cosas muy importantes, y yo creo que lo que sigue es plasmar esto en proyectos concretos. Doña Amelia, ese es el cómo, es que en campaña se diga qué es lo que cree cada partido. Porque si no pasa la campaña y el ganador escondió su propuesta para salir con algo que tal vez no es apoyado por la población, es en campaña que hay que decir las cosas. Pero si no, cuando don Edgar habla de gastos y de gobernabilidad, todo eso hay que meterlo. Sí, en campaña, ¿con qué habilidad va cada partido político a convencer tiene de que cosas decirlo. Okay. Por eso dije yo antes, doña Amelia, si alguien rechaza opciones, que diga cómo va a llenar el hueco o diga que es que no hay problema fiscal. Yo le envié una carta para que vea usted qué me preocupa. Una carta de prueba a don Johnny Araya, preguntándole por algunas de las opciones que están en la ruta, a ver qué opinaba de cada una. Le hice una lista de 11 opciones, que era nada más responder sí o no. Y me respondió don Johnny, transfiriendo la carta para que otra gente la va a estudiar y me va a hacer una... Bueno, va a entrar a dialogar. El tema es tener una propuesta. Pero tenemos, claro, con un proyecto de ley al frente... Porque si me politizan eso, lo apago y me voy con otros temas. Con una agenda al frente, cada político tiene que decir qué aprueba, doña Amelia. Me parece. Y antes de las elecciones... No, Otón, es que vea, yo les dije que los traía como que son políticos, pero porque son señores de mucha experiencia y representantes muy importantes de esos partidos. Por eso, vea, todo el mundo ha dicho que felicita a don Edgar, que esta posibilidad de y a la hora vamos a despedazarlo. No, es que antes de las elecciones, es lo único que propongo, que antes de las elecciones... No, en eso estamos de acuerdo. Nosotros lo que necesitamos, lo que necesita el país es que salga un documento de 3 o 4 páginas. Por eso yo digo que no los proyectos, porque el proyecto... ¿Usted está hablando del cómo? Sí, del cómo. El proyecto van a ser 500 páginas. Tiene que salir un documento de 2 o 3 o 4 páginas en donde digamos... En materia de ingreso vamos a hacer A, B, C. En materia de salarios, esta es la política que vamos a implementar. En materia de pensiones, esta es la política que vamos a implementar. En el empleo futuro y la reestructuración de todos los beneficios salariales que tienen los trabajadores, este es el proceso de desgravación que va a tener el presupuesto al plazo de 20 años.
en materia de impuestos, impuesto a los servicios o IVA a servicios, esta va a ser la política. ABCD, si se va a tratamiento diferenciado, diga educación, salud, esto va a ser el punto y tiene que ser un trabajo muy puntual. Y después, y paralelamente, se redactan los proyectos. Y sobre ese documento de 3 o 4 páginas hacer el acuerdo nacional. Y permítame y termino. ¿Y por qué es que tengo preocupación sobre la anterior negociación que se dio? Porque al final de la negociación del plan de solidaridad fiscal, hubo casi una expresión en la que se decía, el que va a casa presidencial algo saca. Sí, sí, ¿verdad? total. Entonces, ir a una negociación donde ya estamos atados a una serie de exoneraciones que se dieron, que le restan ingresos a ese proyecto y que abren portillos, es lo que a mí me preocupa de que se vaya a usar o como piso como techo. Don Gerardo Corrales. Yo creo que como simple ciudadano ya el país está cansado de diagnósticos y de discusiones políticas. Yo creo que con independencia del color político sería genial que el nuevo gobierno llegue el 8 de mayo ya con el tema fiscal resuelto. Esa debería ser la meta a ponerse claramente. A los incaístas se nos critica de que somos muy buenos en el PowerPoint, somos muy buenos en teoría. Pero la clave aquí es ejecución, es poder llevar ya a la práctica lo que está puesto en el documento. Yo sí creo que nosotros no podemos pretender servicios públicos de países desarrollados con niveles de tributación de países subdesarrollados. Y entonces para el futuro de este país, yo creo que ya hay consensos en cuanto al tema del IVA, en cuanto al tema de gravar los servicios. Yo creo que es importantísimo mandar buenas señales y en esto soy objetivo. O sea, cuando uno va y revisa los niveles de empleos reportados a la caja de diciembre del año pasado a septiembre de este año, que es el último dato, ahí uno empieza a caer en un poco de desmotivación cuando dice administración pública crece 6.000 empleos, enseñanza crece 3.500 empleos, servicios de salud crecen 1.000 empleos, mientras que la agricultura se cae 5.000 empleos, la industria se cae 4.000 empleos, la hotelería se cae 2.500 empleos. Entonces, claro, desde el punto de vista del sector privado es bien fregado decir, bueno, nos vamos a apretar la faja en cuanto a más tributación, más impuestos, pero por otro lado no hay evidencia práctica de que la faja ya está funcionando en la parte de los gastos. Entonces creo que es muy importante empezar ya a mostrar pequeñas, grandes victorias de que efectivamente ya estamos ejecutando, de que hay voluntad, y pues los cuadros aquí están muy claros. En el tema de gastos es que no hay más donde ir, o es salarios, o es pensiones, o es destinos específicos, y quizás el más polémico, educación, que lo planteó con mucha valentía del 8 al 7%, y en la parte de los ingresos, pues el IVA, la renta global, ajustes al impuesto de renta, ganancias de capital, una serie de excedentes o exoneraciones que hay de un montón de grupos que están ganando buena plata y no pagan impuestos. Eso no se vale. Y entonces yo creo que hay un consenso. Entonces hay que aterrizar, juntar a los partidos políticos y decir, póngame ya en blanco y negro la ejecución de eso. Estamos con el cómo, pero también todos tienen que coincidir en que hay que generar confianza en esto. Entonces viene el para qué. No, si aquí la cosa todavía no ha terminado, viene el para qué. ¿Verdad? A ver, doña Amelia, no, me parece que es cierto. Yo creo que en general estas 5 meses de diálogo generaron o confirmaron consenso sobre muchas cosas. Sobre muchas cosas. Yo creo que don Otón estuvo presente en todas ellas y ve que hay claro consenso sobre los puntos que acaba de resumir Gerardo. Hay conciencia en que en la mesa de ingresos, conciencia total que hay que modificar la política de exoneraciones y que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en combatir el crimen fiscal. Y que hay que modificar algunos impuestos, renta y ventas. Eso está claro. Hay conciencia en que debe contenerse el gasto público, especialmente el crecimiento en remuneraciones, la racionalización de las transferencias y la generación de gastos sin contenido. Sobre eso hay conciencia. Pero hace falta, yo creo que lo que yo creo, ¿por qué planteamos nosotros este proceso? Bueno, porque es importante
que se perciba claramente, como se está comenzando a percibir, de que esto es resultado de un diálogo nacional y que todo el mundo se ha enterado de cuál es la situación, cómo llegamos a esto y cuáles son los riesgos. Es muy importante. Esto lo sabíamos. Varios, yo creo que todos los que estamos aquí presentes sabíamos esto hace un año, y hace 2 y 3 y 5, ¿verdad? Pero siempre yo creo que ha habido la percepción que los esfuerzos anteriores pueden haber salido del despacho del ministro y van al Congreso sin una consulta pública necesaria, un diálogo nacional, que es lo que estamos haciendo ahora. Lo planteamos inicialmente como de 3 etapas, ¿no? Primero de enero a septiembre, que ya pasó con la elaboración del documento, luego este mes de lanzamiento y ahora 2 meses más de discusión. En estos 2 meses ya tenemos programadas más o menos 20 actividades. Pero ya son las elecciones. Pero las elecciones no paran el diálogo, no pueden parar el diálogo. No, pero aquí se ha hablado de que ojalá tuviéramos listas las cosas fundamentales. Las vamos a tener. Lo que digo yo es que no queremos decir ya, terminamos el diálogo y tenemos una propuesta hecha. Yo creo que no se puede hacer eso. Se puede hacer eso en enero, tal vez sí se puede hacer. Se va trabajando, sí se va trabajando. Pero desde ahora ya empezamos. Esta semana tenemos 2 actividades en el área de ingresos y una en el área de gasto con la Universidad de Costa Rica. Ahora tenemos una con las cámaras y una con el ICEF en el diálogo tributario y las jornadas tributarias. Y luego vienen otras actividades en diciembre. Diciembre continúa hasta por lo menos el 15 de diciembre. Se lo voy a decir, como diría mi amiga del mercado, no es mucha hablada ya, si ya hasta este momento hemos llegado. Así me va a decir, doña Amelia, mucha hablada. No es mucha seguir hablando sobre lo mismo si ya estamos aterrizados. Es que hay temas en los cuales todavía no hay consenso, claro. Y es, por ejemplo, ¿cómo le vamos a entrar al tema de las remuneraciones? No es fácil. Hay 5 o 6 opciones que planteamos nosotros que hay que llegar a una discusión. No hemos tenido todavía, tuvimos ya la mesa del diálogo sobre gasto. Y sí hubo un consenso muy general sobre la necesidad de entrar al tema. Yo quisiera que otros sectores se expresaran, los afectados más bien, que no han venido a las mesas, como los sindicatos. Yo quisiera conocer su opinión para poder decirle a los candidatos en enero, señores, si se consultó nacionalmente, pero si estamos hablando de un mes más, para validar el diálogo con todos los sectores. Por ahora ha sido muy positivo, pero yo creo que falta continuar este diálogo. Uno no puede hacer un cortocircuito ahora y decir... Ni dar por un hecho que si no participaron es porque ya aceptaron o no aceptaron. Yo quiero darles por lo menos un mes más, hasta principios, mediados de enero, y sí sacar esta síntesis, como dice don Antonio, sacar una síntesis en enero explicando dónde creemos que es la convergencia. No necesariamente una unanimidad, nunca lo va a haber, pero hay convergencia en todos estos puntos y podemos hacerlo de manera concreta que le permita, ojalá llegar a un acuerdo nacional entre los diferentes candidatos sobre cosas que va a ser importante tomar. Y estoy de acuerdo con don Otón, esto hay que hacerlo en enero. Y además, permítame, y que lo firmemos y nos comprometamos que el que gana lo cumple y los que no ganan van a apoyar que la reforma se haga. Sí, porque acuérdese... Y se firme eso antes de las elecciones. Claro, porque acuérdese que todavía no se ha reformado en la Asamblea Legislativa nada, ¿verdad? O sea, que entonces llega un loquito y comienza con que no. Y todo el resto del país está de acuerdo, no hicimos nada. Todo esto se fue a la basura. Aquí en campaña los candidatos se comprometan, firmen y todo. Pero por ítem, no en general con que hay que arreglar el tema fiscal, sino ítem por ítem. Sí. Y que se firme. Y que se compromete, el que gana se compromete y el que pierde se compromete a respetar. Eso es esencial para la toma de decisiones. Dicen, ¿qué pasó? Yo que anunciante diría, déjenlos hablar y al final pone todos los anuncios o nada más dice tin, pero en la final no se puede. Vamos a una pausa y ya venimos. Nuestra voz que inspira, nuestra voz sentido, nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Nuestra voz sentido, nuestra voz es vida, nuestra voz es vida, nuestra voz es vida, nuestra voz. Créanme cuando les digo que aquí la discusión más interesante es cuando es el corte comercial. Pero yo espero que se hayan madurado ideas
para que podamos ir aterrizando en las cosas que se han señalado. Poner plazos, el cómo, el para qué se nos queda pendiente, porque también es importante decirle a la gente. Y luego ojalá elaborar una lista puntual de todo esto que estamos hablando, sobre la que podría crecer ya finalmente, dar un paso adelante más, para que todo el mundo se ponga las pilas. Don Alan. Yo quería apuntar dos cosas. Uno, que esto es un buen inicio de final de año, porque en la vida uno tiene derecho a ser optimista. Y vean ustedes lo que está ocurriendo en este país. Los empresarios, por ejemplo, que hace unos años simplemente no hablaban de impuestos y decían, cobre adecuadamente, pero aquí no se vale hablar de reformas. En el caso de UCAE, por ejemplo, hace un año se propuso que se aprobara el IVA. Y eso es inédito en este país. Y un empresario como Gerardo Corrales acaba de decir que no se puede tener servicios de primer mundo con carga tributaria como la que nosotros tenemos de tercer mundo. Y por eso digo que tenemos derecho a ser optimistas, porque hemos venido acercando posiciones. Hemos venido acercando posiciones. Este no es un tema solamente de ingreso, es un tema de gasto, y en eso el gobierno ha colaborado. Pero aparte de ser optimistas, quienes tienen que poner ahora los plazos y quienes tienen que poner ahora el cómo son los políticos. Y en el descanso, para decirlo de alguna forma, se hablaba incluso de fechas y de establecer fechas, como decía Antonio, donde haya acuerdos básicos y que antes de las elecciones, con una lista absolutamente taxativa, se diga en qué se está de acuerdo y en qué no se está de acuerdo, y quienes no están de acuerdo, cómo van a solucionar el problema. Don Gerardo. Sí, no, yo creo que a nivel de los sectores empresariales, como dice Alan, hay conciencia y de la urgencia. Por ejemplo, en la asociación bancaria nosotros hemos ido a hablar con distintos ministros de Hacienda y les hemos dicho expresamente, estamos de acuerdo con la renta global. El sistema cedular, en cuanto a que hay impuestos específicos con tasas diferentes, se presta para un montón de distorsiones. ¿Qué es renta global, don Gerardo? Renta global es meter, como decía Luis, en una sola olla todos estos impuestos específicos del 8%, del 15%, y que sean créditos a cuenta y que vengan a tributarse al 30%. O sea, o a la tarifa que se establezca, pero no se vale de que se pague solamente un 8%, como existe hoy en impuestos sobre intereses, un impuesto único y definitivo. O todos vamos al 30%, o no se valen estas cajitas individuales que han causado distorsiones. Yo sí quisiera retomar lo que don Antonio acaba de decir. Pongámosle fecha específica. Él propuso ahora en el descanso, el 15 de enero, en esta misma sala, que vengan los partidos políticos y se comprometan a que el que gane aplica la reforma fiscal y el que no gane apoya la reforma fiscal. Creo que eso es una propuesta bien valiente y bien específica que nosotros deberíamos concretar. ¿Qué le parece, don Otón? Excelente, excelente. Es lo que he clamado desde la primera vez que vine aquí, que haya un proyecto concreto y que los políticos tengan que expresarse. Si no hay proyecto, por lo menos 15 de enero le parece una buena fecha. Sí, sí, sí. A ver, que no sea domingo. Me parece excelente. Y también, doña Amelia, que los partidos que dicen que no hay que hacer nada, ni por el lado del gasto, ni por el lado de los ingresos, que expliquen cómo se va a hacer para llenar un hueco fiscal que es enorme, a pesar de que las tasas de interés están en el piso, a pesar de que no se está gastando lo que hay que gastar en, por ejemplo, educación e infraestructura, y que tiene a todo el mundo maltratado. Es decir, porque hay una expectativa de qué es lo que va a pasar, hay todos los fantasmas de Grecia, etcétera. Eso debe alertar o preocupar al sector empresarial. Y entonces los que se oponen a cualquier medida por el lado del gasto, los ingresos, tienen que explicar, entonces demostrar que no hay problema, o cómo es que esto se va a arreglar solo, por la mano de Dios, como algunas veces en este país se cree que se deben hacer las cosas. Así que me parece excelente que es lo que... 15 de enero es, aquí yo estoy cada loco con su tema, pero estaba viendo a ver, está bien, está entre semana. Muy bien, don Otón, muy importante la parte. No, don Luis, que me está pidiendo la mano. Sí, yo creo que aquí hay algo importante, y usted ha venido insistiendo ahora, ¿para qué? Sí, ¿Para qué queremos esto? Y yo creo que, vamos a ver, los economistas tal vez hemos caído usualmente en ser muy numéricos y tirar números al aire, y al final las soluciones son cuantitativas cuando no lo son. Yo creo que cuando uno se pregunta ¿para qué quiere uno una reforma fiscal? Obviamente es porque tenemos una situación complicada, que si no la resolvemos pronto vamos a tener un caos en el país, y hay si nos algo hay que hacer. equivocamos en la medicina, peor.
Y entonces en la medicina es, bueno, por la parte de impuestos, lo que uno quisiera ver es una simplificación del sistema donde se eliminen muchas de las exoneraciones que hay hoy en día, donde haya más equidad horizontal. Se habla mucho de la equidad vertical en el sentido de que el rico pague más como rico y el pobre pague como pobre, y pues es parte de lo que tiene que ver, pero sobre todo tiene que ver esa equidad horizontal de que personas con el mismo nivel de ingreso paguen igual o parecido. Hoy en día depende de si usted tiene rentas por intereses o dividendos o dietas o si formó o si tiene ganancias de capital o si formó una cooperativa, paga impuestos diferentes a que si no. Entonces eso hay que uniformarlo, y el tema de renta global va por ese lado. Pero a mí me parece que también el simplemente decir, bueno, vamos a recaudar mucho más impuestos, ¿para qué? A mí el cliché ese de que somos, tributamos como país pobre y gastamos como país rico, a mí yo tampoco estoy de acuerdo. Me parece que de tanto decirlo, la gente se lo está creyendo, pero el mismo documento del Ministerio de Hacienda habla de que necesitamos recaudar más o de que necesitamos arreglar el problema fiscal porque hay que gastar más en salud. Pero cuando habla de que cuál es la carga tributaria, no incluye el gasto de la Caja del Seguro Social, que se recauda por medio de un impuesto al trabajo. Entonces, cuando le incluimos todas las cargas tributarias que son de seguridad social, ya el país no tributa como país pobre, estamos tributando como país de renta media, que es lo que somos, y estamos ahí bien. Entonces, simplemente decir que hay que aumentar la carga tributaria por aumentarla, me parece que no es. Entonces ¿para qué vamos a gastar eso? Entonces hay que revisar toda la parte del gasto y ¿para qué estamos utilizando esos recursos? ¿Cómo los estamos utilizando? ¿Con qué eficiencia los estamos utilizando? No puede ser que en este país, sí, está bien, deberíamos invertir más en infraestructura. En educación yo no sé si tenemos que gastar más, tenemos que gastar mejor. En seguridad también tenemos que gastar mejor. En una casa, don Luis, o sea, no tenemos tal cosa, se quita esto, se baja aquí, se quita allá. El Estado tiene que actuar como papá responsable. Lo que ha pasado con el Estado hoy en día, y en el documento está muy bien, y don Edgar lo apunta ahí, todo el mundo que va a la asamblea o todos los grupos de presión que van a la asamblea a pedir algo, la asamblea lo aprueba y se los da, sin saber si hay plata o no hay plata. Un papá responsable le diría, vea, lo siento, pero no me alcanza el dinero. No debería pasar. Y lo que le estamos diciendo es, vea, hay un montón de pedidos que se han hecho, que están en la ley, que están en la Constitución, que obligan al Estado a gastar más, y la solución es, bueno, recauda más impuestos. ¿De a dónde? Si el país no está creciendo. Don Antonio. Muy puntual. Debemos de reformar para que cualquier ley que se aprueba tenga que tener contenido económico, y si no, no se aprueba. Porque es muy fácil ir y dar, y después que Hacienda ve a ver de dónde coge la plata, ¿verdad? Y debería haber un requisito de que cada ley que se va a aprobar tenga que tener el análisis y repercusión económica y financiera que va a tener. Y ahora, a propósito de eso, hay un proyecto de reforma al reglamento que ya firmaron 6 fracciones de la Asamblea Legislativa para ver si lo aprobamos antes del receso, en donde trae un cambio total a la Asamblea. Solo falta que lo firme el PAC y el Frente Amplio, y ojalá que podamos avanzar en eso para aprobarlo antes del 16 de diciembre. Pero lo puntual sobre este tema, doña Amelia, creo que hemos tenido... Con esa reforma no vamos a tener la historia. Se acaba el filibusterismo y se pueden sacar leyes bien fundamentadas, con discusión. Hablar de ese 6 fracciones lo firmaron. Lo firmó el Movimiento Libertario, lo firmó el Partido Unidad Social Cristiana, el PACE, los partidos cristianos y Liberación Nacional. Y se está sometiendo a discusión para que el PAC y el Frente Amplio lo firmen y que se apruebe antes del 16. Es que quiero ver por qué no lo han firmado. Bueno, ayer se les entregó, pero la idea es que de acuerdo con el proyecto que presentó el exministro Francisco Chacón. Esa es la base, sí, esa es la base. Estamos de acuerdo. Esa es la base. Bueno, le tomamos la palabra a don Otón y estoy seguro que hoy el PAC firmará. Pero voy al otro punto, porque esto sí es importante, doña Amelia. Si queremos llegar a un documento el 15 de enero, aquí hemos hablado sobre la mitad del tema, no es la mitad, pero sobre una parte del tema, y hay un consenso muy grande, que es lo que tiene que ver con recaudación. Hagamos la lista, a ver, entre ustedes, pero antes de eso, no hemos hablado sobre el tema del gasto, y hay un tema importante que el ministro ha señalado en el que no hay acuerdo, y yo quisiera que lo discutamos. Sí, porque también, pero hagamos la lista hasta ahora. Es el tema de lo que tiene que ver con las remuneraciones, del empleo, anualidades, todos los cálculos de los pluses y pluses sobre pluses y repluses. Y ese tema tenemos que discutirlo y tenemos que llegar también a un acuerdo. Y a mí me gustaría que tal vez don Edgar nos documente qué tanto hemos avanzado en eso, porque como lo hemos dicho, ¿para qué vamos a gastar la plata?
¿O en qué vamos a gastar la Ok, plata? Sí. hagamos la lista. Hasta este momento todos pueden aportar de qué son los consensos que hemos visto nosotros aquí. Don Alan, aquí la apunto. Pareciera ser que no hay mucha discusión en el tema de IVA. Renta global, El tema de renta global, ganancias de capital. ganancias de capital, creo que había acuerdo también en reformas básicas en impuesto de renta, como son reglas de subcapitalización. Me parece que precios de transferencia llevar a deberían de precios llevarse transferencia a ley, no y no a dejarlo, decreto. no dejarlo como en reglamento, Bueno, como me está parece. ahora. Hay un tema por ahí que es las exoneraciones que se dieron, las negociaciones que se dieron Exacto. alrededor del IVA. Pero una Ese es un revisión global de la política de exoneraciones nacional. Eso es importante. ¿Verdad? Que ese es un tema importante, sí. Había temas pendientes, un poco lo que hablaba Luis en términos de igualdad horizontal, de la forma en que uno se organiza en este país, eso le va a determinar si paga o no paga. Y hay un tema que a mí me parece que todavía está vivo, que es una discusión que si bien no terminó en solidaridad, es el tema de las zonas francas, es un tema terriblemente sensible todavía en este país. Y la verdad es que cuando uno está hablando de impuestos, no es un tema agradable. Bueno, hay toda una propuesta que ha Perdón, presentado- Antonio, y dos temas más que son nuevos, que es el impuesto al patrimonio, el impuesto a los activos y el impuesto a las transacciones financieras. Bueno, que nosotros son tenemos animalitos nuevos en el proyecto. preocupación sobre las transacciones financieras. Hágame la lista. ¿Qué falta en la Yo- lista, don Otto? Falta impuesto a los salarios de más de 4 millones de colones. Eso estaba Impuestos a los vehículos de lujo. Yo creo que tiene que ir algo en zonas francas. Por el lado de los gastos, hace falta metérsele al tema de las consultorías multimillonarias. Podemos hacer Pues estoy hablando de consenso. Aquí todo el mundo está de acuerdo con eso. no sé, yo lo que iba a proponer, doña Amelia, es que para pero digamos que hay temas. La Doña lista Amelia, que aquí hablando tenemos del de consenso. método, ¿Cuáles para son que los esto temas? funcione como usted quiere, y me Ajá. parece importante, es que el ministro haga una elaboración por el lado del gasto y por el lado de los ingresos de los puntos, y se circule, y aquí venga y se firme, y cada uno diga con qué está de acuerdo, y si no está de acuerdo con algo, cuál es la alternativa. Ok, o sea, que se le puedan hacer anotaciones a un documento, pero que el votante antes del día de las votaciones sepa exactamente qué es Sí, lo que en cada eso estamos partido... de Ya acuerdo. pusimos hasta fecha. A ver, Ya 15, yo creo el tema Miércoles en el 15, tema de 7 de la ingresos, mañana. en el tema de ingresos creo que hay Pero me áreas faltaba por donde lado hay, los gastos, hay donde que hay entrar, absoluto doña Amelia, acuerdo. sí. No, vamos Donde hay ahora, absoluto vamos acuerdo, con pero eso. tiene que quedar claro que aún con solidaridad tributaria hubo temas muy importantes que todavía sobre los cuales no hay acuerdo. Bueno, yo sí creo que hay temas en los que no hay acuerdo y Pues prefiero entonces vamos puntualizarlos. con los que hay acuerdos Pero me fundamentales. parece que es bueno. No, El un tema- momentito, don Gerardo. Tal La vez don lista, Gerardo me da la ¿qué le palabra, falta? como ¿Qué dicen en la quita? asamblea. No, aquí ni cuarte, nada que ver con la asamblea. Don Gerardo, aquí es una dictadura. Yo coincido y reitero el apoyo a renta global, el IVA, el aumento de un punto porcentual en el IVA, incorporar actividades que hoy están exentas y que son importantes dentro del Producto Interno Bruto, llámese la parte de servicios, ¿ok? Ganancias de capital, Las ganancias de capital. revisión global de las exoneraciones, Correcto, ahí estoy de acuerdo. precios de transferencia a ley, ¿De acuerdo? Sí. igualdad horizontal, Reglas Sí. de subcapitalización. zonas francas. Zona franca Es yo creo que es muy delicado. sensible, es Eso muy es sensible delicado. y podría atentar, en mi criterio, en mi opinión, yo sé que Otón no concuerda, a mí me parece un tema complicado con vista a la atracción de inversión. Pero es uno de los temas Hay que precisamente discutir. en la lista en los que no hay Ahí es acuerdo. donde se hace falta sabiduría, señores. Sí. O sea, vamos a caminar o nos vamos a quedar pegados donde sabemos que nos vamos a quedar Yo no pegados, puedo, digo yo. no puedo afirmarle si no hay un análisis comparativo contra quién estamos compitiendo, con qué países estamos compitiendo y qué esquema fiscal tienen ellos. Porque es evidente de que hoy la inversión extranjera directa que nos ha salvado la balanza de pagos es muy temerosa y es muy flexible, donde le den mejores condiciones. Y el otro donde no hay acuerdo, que don Edgar va a entender, no porque venga el sector financiero, el impuesto a las transacciones financieras es regresivo, afecta a las clases más populares y es un impuesto perverso, porque si bien es cierto, se recauda muy rápido y prácticamente sin costo, la evidencia empírica demuestra que la gente aprende, la gente no es tonta y se pasa al manejo de efectivo. Y al pasarse al manejo de efectivo, la recaudación automática del impuesto de venta se cae, porque la gente empieza a transar en efectivo y el efectivo no tiene trazabilidad.
no hay forma de recaudar en la fuente, y eso está demostrado por el mismo Fondo Monetario. Gerardo, de tal manera de que perdón, encarecer con un impuesto de transacciones financieras, nosotros no... Gerardo, hay que agregar, y yo lo apuntaba hace un rato, yo con esto quisiera terminar ya en la parte de ingreso. Hay un tema fundamental, que es ligar impuesto al valor agregado, y esto tiene mucho que ver con lo que habla Gerardo, que es ligar impuesto al valor agregado al impuesto sobre las utilidades. En la medida en que no haya un impacto positivo, un impacto económico para los asalariados al momento de adquirir servicios gravados con impuesto al valor agregado, esto no va a funcionar. Me explico. Cuando un asalariado al cual se le retiene una suma X por concepto de impuesto de renta mensualmente, va a adquirir un servicio grabado, por ejemplo, qué sé yo, un corte de pelo, le va a preguntar con factura o sin factura, y va a decir obviamente que sin factura, porque ningún gasto que haga el trabajador asalariado va a incidir en el cálculo del impuesto sobre la renta, en su retención, por cuanto no tiene gastos deducibles. Entonces, en la medida en que no liguemos impuesto al valor agregado con el impuesto sobre la renta, lo cual es una decisión terriblemente complicada porque sería llevar a declarar a la totalidad de los trabajadores, el impuesto al valor agregado realmente no va a funcionar de forma adecuada. Y esta es una discusión que se ha venido posponiendo por muchísimos años en el país. A mí me preocupa el tema o sea, yo creo que conceptualmente estamos claros de que renta global es lo ideal porque se logra mucho la equidad horizontal, pero ¿cómo aplicarlo en este país donde nunca se ha hecho? Yo, bueno, en algún momento habrá que empezar, pero si estamos haciendo una lista que se pretende que sea de consenso, que me parece que todavía no lo es para discusión. No, y aquí me lo están diciendo y es cierto, no es que sea de consenso nacional, estoy hablando de consenso de las incluso ni en la misma mesa, pero ya empezamos a oír muchas ideas, pero el solamente pasar del sistema... ¿cómo es que se llama hoy? Cedular a renta global es complicado, y si le empezamos a agregar otro impuestito por acá, otro por allá y otro por allá, al final no vamos a lograr un objetivo. Lo que yo decía, ¿para qué queremos modificar el sistema tributario? Me parece que es para hacerlo más fácil de tributar, para hacerlo que no cause tantas distorsiones, y por eso entonces no puede haber tanta complicación ahí. Y me parece que si queremos hacer demasiado, al final no vamos a lograr nada. A la lista. Y si empezamos a hacer todo esto, al final hay que bajar tasas. Pero no, doña Amelia, me faltaba a mí decir nuestro punto de vista, y muy puntual, 2 segundos. La lista de los que en lo que estamos de acuerdo ya la hemos dado, incluso yo le aporté varios. En lo que no estamos de acuerdo, para que seamos puntuales, no creo que debamos de avanzar al impuesto de las transacciones financieras, porque eso es volver a la época de la carreta, ¿verdad? Hoy en día la tarjeta de crédito, la transferencia electrónica son la mejor vía de captar impuestos. Y si nos vamos a poner un impuesto a eso, vamos a volver a la plata bajo el colchón. Y aquí no lo digo porque tenga que ver nada con sistema financiero, es porque es la eficiencia del sistema. Hay que meter a la gente dentro del paquete, de la bancarización, ¿verdad? Y no sacarla. No me parece que vayamos al impuesto a las zonas francas que están en la actualidad vigentes. Podríamos pensarlo a futuro, pero ese cambio de reglas a los que ya están, más los problemas que tenemos de luz eléctrica y costos agregados que tiene la zona franca, y que es una invitación para que se vaya al país, me parece que no es el momento. Igual no vamos a poner impuesto al aguinaldo, ni por asomo nos pasa por la mente que se vaya a gravar el aguinaldo, ni mucho menos, a pesar de toda la propaganda que se estaba haciendo en contra. Y sí queremos agregar a esa lista la Agencia Nacional de Recaudación. ¿Y el impuesto a los activos? Y ya iba a hablar sobre el tema de los impuestos a los activos. La Agencia Nacional de Recaudación debemos de aprobarla para que le demos más dientes a la tributación directa. Y el último punto que tenía era que definiéramos lo del impuesto al patrimonio y el impuesto a los activos para definir nuestra posición al respecto, que es la única que yo hoy en este momento tendría alguna reserva. Bien, íbamos a hablar del gasto, ya planteamos, se nos acaba el tiempo. Sí, muy brevemente, me parecen muy interesantes todos los comentarios sobre el tema de ingresos. Sí, porque ustedes más o menos ya por supuesto, para mí es importantísimo ese tipo de discusión porque enriquece el inventario que estamos haciendo. Con respecto a exoneraciones, nada más quería decirles que hay dentro de las actividades programadas para este mes, entre ahora y mediados de diciembre, hay una mesa que va a organizar la Universidad de Costa Rica con el Ministerio de Hacienda para hablar del tema de exoneraciones. Es muy importante, no debemos referirnos solo a las zonas francas, hay casi 6% del PIB en exoneraciones y hay que analizarlas todas. Tenemos estudios de costo-beneficio
de la mayoría de los regímenes de renta, son como 200 regímenes de renta exonerados. Y también hay análisis muy puntuales de las exoneraciones a ventas, ¿no? Que es la canasta básica y los servicios. Entonces, esa discusión va a ser muy importante para afinar cuánto podemos recuperar de ese gasto tributario dentro de una propuesta que se haga en enero, de ese 5 o 8%. Ese tema de exoneraciones es muy importante. Aquí dice alguien, para entrar en el otro tema, la recaudación importante sería finalmente con el IVA. En dado caso, aprueben solamente el IVA y gástenlo responsablemente. Sí. No, el tema sí, de ingresos yo creo que hay mucho más consenso. El tema más complicado es el tema del gasto. A ver, vamos porque ya nos queda tiempo. Sí, dos comentarios muy breves. Hay un tema fundamental sobre gasto, que es el tema de cómo contener la aprobación de gasto sin contenido. Sí. Y eso es lo que se denomina entre tributaristas o economistas regla fiscal. Y se dice que en Costa Rica no hace falta una regla fiscal porque la Constitución ya la tiene. Hay 3 artículos constitucionales que establecen que el ingreso no puede ser, que el gasto no puede ser superior a los ingresos. Y la Ley de Administración Financiera de la República también establece que el gasto corriente nunca debe pasar a los ingresos corrientes. Pero lo que pasa es que esas 4 referencias constitucionales y legales no se les hace caso. Ni en la Asamblea Legislativa ni en la Sala Cuarta. Ni en la Sala Cuarta. Pero lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución hace asignaciones sin ver dónde está el ingreso. Lo que ingreso. pasa es que la Constitución tiene una redacción en donde dice que el gobierno debe proveer por las necesidades sociales de la población, pero al mismo tiempo dice que manteniendo la integridad económica del Estado. Sí, el gallo gallina de Costa Rica, que todo el mundo dice una cosa y pone la otra, entonces uno nunca sabe cómo es. Una regla fiscal como la que recientemente nos explicó el ministro de Colombia, donde dice que la regla fiscal es específica, porque si hoy en día la Constitución dice que los gastos no pueden superar los ingresos y los magistrados o diputados interpretan que un préstamo es ingreso, estamos perdidos, ¿verdad? O que un bono es ingreso. Bueno, no distinguen entre ingreso y financiamiento, no lo distinguen. Es terrible. En cambio, una regla fiscal moderna debería decir ingresos corrientes provenientes de tributos, pero no endeudamiento. Y esa malinterpretación ha permitido que se genere una situación insostenible en Costa Rica. Ese tema. El otro es, ese tema hay que definirlo y lo vamos a hacer un planteamiento para el 15 de enero, un planteamiento de una regla fiscal moderna que va a tener que aprobarse para impedir legalmente, como la mayor parte de los países que han controlado este problema lo han hecho. No, y esa lista se puede fortalecer mucho. O sea, yo no digo que en esta mesa está todo lo que ¿verdad? Claro. Porque hay el resto de las personas y de los grupos tienen sus posiciones también. No, pero doña Amelia, ha habido oportunidad porque somos muchos. En el tema del IVA, es complicado generalizar el IVA, ¿verdad? Nosotros creemos en exonerar una canasta básica o tenerle un impuesto simbólico nada más. Okay. Si no, esto no avanza, y menos cuando hay oposición a que se le ponga impuestos, por ejemplo, a un impuestito a las zonas francas, que está insinuado en el documento del Ministerio de Hacienda. Entonces hay que establecer balances. Por eso yo digo, la ruta es como que el ministro nos presente por el lado de los ingresos y los gastos, y ahí hacemos anotaciones, pero que sí sepa el votante con qué se está de acuerdo y en desacuerdo, pero antes del día de la votación. Pero podemos definir esta canasta básica. Sí. Agarre la batuta, no ahora, ya, porque mire, estamos aquí. Podemos definir la canasta básica y estamos de acuerdo en que se exonere, por supuesto, la canasta básica. El tema es definirla. ¿Cuál es esa canasta y no una canastota? Claro, eso es. En el tema de exoneraciones podemos hablar y vamos a llegar a una conclusión. Como le dije, de los 6 puntos del PIB de la canasta de exoneraciones, 1/3 es la canasta básica, muy grande. Se necesita probablemente mucho, pero no todo. Otro tercio son servicios, ¿se necesita? Yo creo que no. Ahí hay mucho margen para poner. Claro. Y el otro tercio son 200 regímenes de renta. Ahí algunos se pueden eliminar, otros se pueden modificar, y vamos a hablar de todos ellos, y vamos a hacer propuestas para modificar varios. Todos, incluyendo todos. Pero bueno, el tema de canasta básica quisiera apuntar algo, y más hablando como economista que como representante de un grupo empresarial que puede ser un grupo de presión. Yo soy productor de huevos que están dentro de la canasta básica. Los huevos de sí, los huevos míos, sí. Si los huevos están exonerados, pero me van a cobrar impuesto de venta sobre todos los servicios, transportes, servicios profesionales que se pagan dentro de la empresa y todo eso, y no lo puedo deducir, y al final yo no voy a ser recaudador de impuestos indirecto, y también voy a salir perjudicado porque mis costos de producción se van a aumentar
sin poder trasladar eso al consumidor vía un impuesto. Entonces me parece que canasta básica hay que meterlo, aunque sea con un impuesto muy pequeño, Sí, claro. pero hay que meterlo para facilitar. O sea, al final lo que queremos hacer es facilitar. Por Empezamos supuesto. con exoneraciones, lo que hacemos es complicar el sistema, es más complicado pagar impuestos. Ya en el Doing Business estamos de últimos en pagar impuestos. No, esto Entonces es hay que importantísimo, doña Amelia. Eventualmente, o sea, lo ideal sería en un mundo perfecto que se elimine las exoneraciones a todo, siempre y cuando tengamos identificados los estratos más pobres de la población para poder hacerles transferencias dirigidas a ellos, que compensen el aumento del precio de los bienes básicos por el impuesto generalizado. Lo que pasa es que en Costa Rica no hay una base de datos de pobreza completa. Bueno, que le dije No, hay el otro una día. base de datos importante que está levantando FODESA, pero es sobre los beneficiarios de todos los programas de pobreza que tiene el país. Que lleva toda la vida. Pero haciendo. ya está lista y la van a publicar creo que este año o en enero, pero falta la mitad de los pobres que no están registrados y tenemos que hacer un censo de pobreza para poder identificar todos los pobres de manera que podamos generalizar el IVA y transferir recursos a los que lo necesitan. Con eso se estima que del 2% del PIB, que es la canasta básica, el costo de la canasta básica, hoy en día se ahorraría 3/4 partes de eso. Si se logra, o sea que con 1/4 parte de lo que hoy se exonera a canasta básica, se podría transferir los recursos a ese 20% de la población de más bajos ingresos. Yo quiero preguntar tal cómo vez- es la lista. Bueno, pero la lista se iba haciendo, pero tal vez porque eso no quedó un poco claro. Los economistas a veces hablan muy enredado. El tema es muy sencillo. Se paga el impuesto de manera generalizada y a esos sectores populares se les reintegra con un cheque los recursos. O sea, ese es el tema. O sea, es que la gente pueda recibir el dinero. Eso es lo que está Me gusta diciendo más el la ministro. propuesta de Yunus a mí, pero en fin, no es el tema. Hoy en día, por ejemplo, a usted y a mí nos exoneran el arroz de los privados. ¿Deberíamos estar exonerados? No, por no, nuestro no, nivel no, de sí, ingresos. eso es verdad, Pero no claro. no podemos generalizar el impuesto si no podemos retribuirle a las clases de más bajos ¿Por qué ingresos. decimos Pero que yo estos son los honestamente creo temas? que eso es para un segundo estadio. Sí, no, eso es La verdad es que No, no, eso me parece mucho más adecuada Si no hemos la hablado de posición de gastos, Luis de estamos una, en eso. de una Eso suena, sí. tarifa Hágame muy gastos pequeña. porque mire, ya no vamos. Sí. Eso es para una segunda etapa, así lo estamos planteando. Mientras se hace la base de pobreza, se durarán 2 o 3 años. Esa es una solución a más largo plazo. Con internet, respecto ya al tenemos gasto, un parque. además de la regla fiscal, que es muy importante definirla precisamente, el tema serio a enfrentar aquí es el de las remuneraciones del sector público. Y es muy serio. Claro. Y el documento creo que es muy cándido en ese sentido, de decir que se nos fue de las manos el control de la planilla del Estado en los últimos años, sin especificar. ¿Qué silencio mucho. se sintió? ¿Oyeron ustedes? Se sintió un silencio Sí, cuando- sepulcral cuando aquí, iba a don decir el número de Gerardo. años. Pero no, es que, doña Amelia, lo que no es aceptable es que en Costa Rica, hoy en día, los salarios públicos, tanto del gobierno como del sector privado, sean muy superiores a los salarios del sector, tanto del sector gobierno como del resto del sector público, sean superiores al sector privado en todos los niveles. Con los resultados que dan. Bueno, independientemente de la eficiencia, Tiene que ser también. y esto es porque la planilla del Estado crece más del doble de la inflación cada año, cuando la del sector privado crece al ritmo más o menos del costo de vida. La del Estado crece el doble hoy en día, con una inflación del 5%, la planilla, los salarios crecen más del 10% cada año. Hay que hacer algo para contener eso, ¿no? Los incrementos salariales, perdimos control sobre eso hace muchos años a través de estos incentivos al salario. De la que hay. politiquería y la cochinada. Son concesiones que se dan a nivel de juntas directivas, sin control del Estado, por parte de instituciones autónomas. También hay en el gobierno, pero más que todo en el sector descentralizado. Bueno, ¿eso Esto ha cómo se llevado va a hacer? a un ¿Qué se problema. va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo? Hay que plantear Porque en cambios. los cómo supongo que todo el mundo está, no todos están de acuerdo. ¿Cómo Preguntémosle. controlar la planilla del Estado? No, Hay 5 o 6 propuestas en el remuneraciones documento. del sector Todas público. muy difíciles, ¿verdad? Pero creo que hay que plantearlas. A ver. Congelamiento de plazas, cambiar la política de incrementos salariales, tratar de incorporar la anualidad, que es un aumento automático, sin evaluación, al aumento de costo de vida, por ejemplo. Son opciones que se están presentando. ¿Qué pensamos? A ver, don Gerardo, y después don Otón. O sea, yo creo y me parece inaceptable, el mismo documento lo dice, que hoy en el gobierno central se gane más de un 30% que en la empresa privada.
y en las entidades descentralizadas más de un 40%. Entonces hay que desnudar todos esos pluses y tomar acciones. Causa desmotivación en el sector privado, mensajes de aumentar los impuestos cuando se refleja que la planilla estatal sigue creciendo. 8.000 nuevas plazas y por otro lado la agricultura, la hotelería y demás sufriendo. Entonces una medida inmediata es congelamiento de las plazas. Lo otro que hay que entrarle son los regímenes especiales de pensión. O sea, no puede ser posible que haya pensionados juveniles en este país. Yo tengo compañeros de escuela, colegio, que trabajaron en el sector público y se pensionan a los 50, 55 años. Eso no es justo. O hay regímenes donde los beneficios son 3, 5 veces mayores que los beneficios del régimen de invalidez, vejez y muerte. La otra cosa es si la planilla estatal se incrementó en 25.000 plazas, 30.000 plazas durante el periodo de crisis, ¿qué están haciendo esas plazas? ¿Cuál es su productividad? Yo creo que hay que ser contundentes ahí y actuar firmemente. Y luego las convenciones colectivas. El tema de la gobernabilidad fiscal. Tenemos una obligación de pagar impuestos, sí, pero también tenemos el derecho de saber y conocer cuáles son esos beneficios que se tienen en determinadas entidades públicas y la conveniencia de sostenerlos. Y por último, no lo menciona el documento, duplicaciones, triplicaciones de funciones. Entidades públicas que deberían realmente fusionarse, consolidarse. 23 para pobreza. Es correcto. Entonces yo creo que por ahí hay que actuar. Imagínense. A ver, don Otón iba. Sí. No, lo de las remuneraciones, yo creo que hay que empezar por lo de las anualidades. Y las anualidades no son automáticas, son consecuencia de que los jerarcas califican de muy bueno y excelente a todo el mundo. Sí, sí. Y entonces la anualidad depende de eso. Si no se califican así, no hay anualidad. Pero aparte de eso, no creo que se pueda caminar en nada más si no se actúa sobre ciertos privilegios que tiene la clase política top. Si no le entramos a la remuneración de los gerentes bancarios, por ejemplo, a la remuneración y los privilegios tributarios que tienen los diputados, y a esta clase política no se puede hablar de nada más. A ver, con verdad, ¿qué piensan de eso? Es que hablemos con verdad. Vea que la gente le está agradeciendo a todos que hablen con verdad. Nadie se está... Me parece que puntualizando lo que dice Otón, lo más sencillo es eliminar la ley que tiene un aumento automático del 5% del salario de los diputados. Y eso de sembrar con el ejemplo y pasar al sistema de renta me parece razonable. Y entonces eso legitima a la Asamblea Legislativa para tomar decisiones. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Hoy en día los diputados tuvieron aumentos salariales más altos que el resto de los empleados públicos. Ok. Don Luis Mesalles. Sí. No, yo creo que el tema, obviamente, remuneraciones y pensiones es básico y el documento es clarísimo y lo que estaba mencionando ahora Gerardo en el diagnóstico está muy claro, hay que entrarle. Lo que pasa es que cuando uno ve las propuestas de solución, el cómo, y todo es, sí, o sea, una voluntad de parte del ministro de Hacienda actual o entrante, quien venga, de no crear plazas nuevas, de darle aumento salarial menor al que están recibiendo últimamente, que es el doble de la inflación. Pero bueno, al final viene otro ministro de Hacienda y por A o por B dice, no, a mí no me gusta esto, y ya volvemos a caer otra vez en la fiesta donde los aumentos salariales vuelven a aumentar, se crean plazas nuevas. O sea, ahí yo creo que hay que entrarle en otra vez el para qué estamos usando los recursos. Tiene que haber una reforma del Estado en el sentido de revisar cada una de las instituciones, qué es lo que están haciendo, cuál es su función. Muchas de las instituciones públicas que se han creado, sobre todo las paraestatales, ¿verdad?, que reciben transferencias del gobierno, han perdido su norte, han perdido la razón por la cual fueron creadas ya no se justifica. Entonces habrá que cerrar algunas, habrá que traerles más recursos a otras que sí requieren más recursos y no los tienen. Yo creo que esa revisión está carente de ahí, es una discusión bastante complicada. Creo que eso no son soluciones tampoco que se van a resolver hoy, pero hay que dar señales claras de que se va a avanzar en ese sentido y que en los próximos 4 o 5 años va a haber una reforma del Estado en la cual las instituciones rindan cuentas al pueblo de que están en verdad utilizando los recursos adecuadamente. Doña Amelia, Don Edgar, el hecho de que no existe una regla fiscal seria, realmente que es explícita, es lo que ha permitido esto. La regla fiscal que hay hoy en día, que la pone la Constitución y la Ley de Administración Financiera, es risible, porque deja a la interpretación de los diputados y las Cortes
lo que es un ingreso, incluyendo deuda. Pero bueno, y eso es lo que lleva a este contraste. No importa que el ministro de Hacienda quiera contener las plazas, hay una ley, solo para poner un mandato constitucional que me exige darle un 1% más de educación, habiendo dado solo un quinto este año de ese 1%, que es 0,2, fueron 260,000 millones de colones. ¿En qué se traduce eso? En 4,000 plazas. Entonces, sí, uno puede tener la intención de congelar las plazas, pero si la Constitución le manda a uno que tiene que darle recursos a Hacienda y al Poder Judicial y al Poder... ¿En qué se traduce ese dinero? En plazas. Cuando ellos presentan el presupuesto, si uno le dice que no, bueno, hay que aprobarlo porque la Constitución lo manda. ¿Y en qué se traduce el gasto autorizado a cualquier institución pública? En plazas. Entonces, yo quisiera que usted pusiera más énfasis también en temas como las consultorías innecesarias. Yo he mencionado aquí en otros programas algunas, y ahí hay una robadera de plata. ¿Por qué el Recope tenía que gastar 250 millones de colones para hacer una colocación que era segura? Porque no hay riesgo. Y ahí yo le hago la lista de gastos innecesarios. Entonces, para hablar de educación, primero hay que hablar de eso, y yo quisiera que usted enfatizara más eso. Vamos a tener... Me parece también. Vamos a poner en el sitio de internet, en diciembre, va a estar la lista de todos los gastos en consultorías en el gobierno, porque ese es el problema. Hay que estar al descentralizado también. Yo sé, en el gobierno el monto de consultorías que va en este presupuesto es menor en términos reales que el del año pasado, y el año pasado fue menor al del año pasado. Pero ¿qué pasa con el resto? Porque ese fue un compromiso que yo adquirí. Sí, pero bueno, ahora veamos, dimensionemos el problema. ¿Qué poder tiene el gobierno de conducción para influenciar el comportamiento Don Edgar, de las usted instituciones no, públicas? pero la presidencia sí, porque la presidencia nombra a las juntas directivas. Y hay directrices. Si usted nombra a alguien y no lo manda, mejor jálese para la casa. La pura verdad es que eso me harta a mí escuchar que no se controla el sector paraestatal. Si usted nombra a alguien, lo manda. Punto. Y si usted nombra una junta directiva y no le puede decir, no me haga esta consultoría. Exactamente. Y eso es para que el costarricense espera que al presidente se controle todo ese gasto público, que tenga información y por lo menos pueda justificarlo. Y usted le escribe a la presidenta y ni siquiera contesta por qué tal consultoría, por qué tal gasto, por qué tal presidente ejecutivo o gerente general se gana 22 millones de colones. Yo quisiera ver aquí a don Antonio Álvarez firmando ese acuerdo para reducirle los salarios a Fernando Naranjo y a los gerentes bancarios que están con un salario que ofende a Costa Rica. A ver, don Antonio Álvarez. Bueno, yo creo que para eso está la ley de presidencias ejecutivas, para que se den las directrices, se lleven y se cumplan. Y ahí me sumo a Tom, para eso hay una directiva que tiene que seguir los mandatos, y para eso hay una directriz que puede dar el Poder Ejecutivo y se tiene que respetar, y la ley de administración pública lo permite, y para eso casualmente es el enlace de las instituciones. Son autónomas en su gobierno, pero el gobierno no puede significar que gasten a como quieran y con manos llenas. Sí. A mí me parece que hay que poner un freno, sin duda. Veamos, les voy a dar solo un ejemplo. Liberación Nacional no lo ha puesto hasta ahora. Me agrada oír el cambio, ¿verdad? Claro, pero yo no le puedo decir si es liberación. Todos esa robadera y esos desperdicios. No, vinimos a hacer política. Ya lo regañó una vez doña Amelia, que lo regañen otra vez. Es que usted habla como si nadie fuera responsable. Le voy a decir de lo que se va a cortar la gente de esta entrevista, de este foro. No vinimos a hacer politiquería. No vinimos a hacer politiquería. No, hable en serio. No vamos a sacar votos. Ya qué buen programa hemos hecho. No saque la bandera. Bueno, ya, silencio. Doña Amelia, quiero hacer una aclaración porque es importante. Yo tengo relativamente poco tiempo de estar en el sector público y en el gobierno, pero reconozco que el gobierno ha perdido poder de conducción en los últimos 25 años, desde que todas las instituciones descentralizadas se salieron de la autoridad presupuestaria. Don Otón dice, bueno, sí, pero siempre la presidenta pone al gerente o al presidente. Bueno, eso no es suficiente por la siguiente razón, y nos acaba de pasar. Nosotros quisimos ir más allá con una de esas, no voy a nombrar la agencia, una agencia del gobierno, del Estado. Quisimos ir más allá tratando de darle lineamientos sobre el incremento salarial a esa agencia. Esa agencia dijo que no los iba a cumplir. ¿Y lo echaron? Y esa agencia fue a la sala cuarta
y la Sala Cuarta se pronunció a favor de ellos, por autonomía. La Sala Cuarta interpretó que la autonomía se refería también a asuntos de gobierno, cuando varios constitucionalistas me han dicho que el no margen de acción, eso es lo que también tenemos que ser honestos. Un punto más para el proyecto que vamos a firmar el 15 de enero. Sí. Las directrices a las instituciones autónomas para cambiar las leyes y si es la Constitución, a modificar la Constitución política para poder controlar los presupuestos. Las Cortes, hemos fallado en las Cortes. ¿Qué pasó? Lo mismo que sucedió con el PANE. La Sala Cuarta nos condenó. Porque no pudimos, porque el gobierno no tenía recursos para darle, ni la institución la capacidad de ejecutar, nos dijo, no importa, tienen que darle los recursos. Digo, increíble, o sea, las Cortes son inmensas, no entienden, algunas veces, no quiero juzgarlos, el problema fiscal y las implicaciones seriosísimas, por ejemplo, de haberle dado la razón a esa agencia de que pueden definir el aumento salarial independientemente porque son autónomos. Digo, autónomo, que esa interpretación antojadiza de autonomía es peligrosa. Como lo dice Johnny Miaño todos los días, la ley de administración pública le da autoridad a los ministros rectores para definir esto, pero absolutamente requiere el apoyo de la presidencia de la República. Pero a mí me parece que ahí hay dos cosas. Una es Don Luis Mesalles. que precisamente de los enredos que hay, digamos, dentro de la administración pública, lo enredamos más cuando empezamos a proponer, por ejemplo, nuevas agencias. La propuesta que decía ahora don Antonio, de una agencia nueva tributaria. ¿Por qué se propone eso? Es para independizarla del servicio civil para poder pagar salarios más altos, y al final se pierde el control sobre esos salarios, entonces nos enredamos más. Y lo segundo es que cuando hablamos de estas instituciones autónomas, la mayoría de estas, como Recope, que mencionaba don Antón, el ICE, Fuerza y Luz, AIA, tienen esa autonomía, y además tienen que la ley le dice a la ARECEP que tiene que aprobarles el aumento de tarifas de acuerdo a lo que gastan. Entonces, no importa cómo gasten, al final nadie les está cuestionando. La ARECEP sí podría cuestionar un poco más, pero al final los miembros de la ARECEP no conocen suficientemente cómo funciona una institución, porque al final, ¿cómo le van a decir que recorte esto, recorte el otro? La institución dice, no, yo no puedo recortar eso. Y al final entonces los dejan hacer todo lo que sea, y los aumentos de tarifas de servicios públicos se dan automáticamente, y eso hace que las instituciones no tengan absolutamente ningún incentivo para ser eficientes, para tratar de utilizar los recursos. Por eso vienen todas esas consultorías. Gaste, ¿por qué? Porque al final la ARECEP lo va a aprobar. El aumento de tarifas de servicios públicos que hemos experimentado este año, en su mayoría, se debe a aumentos de gastos operativos de las instituciones. Aquí dice otra voz, los ticos no queremos pagarles más, porque aquí dice, qué pena, me dan ganas de llorar, qué mal estamos. Los ticos no queremos pagarle más al Estado porque simplemente, ojo, a los políticos, ¿verdad? No ha sido ni responsable ni transparente. Los premios que les damos por eso son 880 billones al año. Es que esa es la gente que está en el pueblo y que va a votar, ¿verdad, don Gerardo? Sí, yo quisiera retomar el comentario de Luis, porque sí, el sector productivo está adoleciendo de impactos fortísimos en costos y afectaciones de ingresos por la apreciación tan importante que se ha dado en el tipo de cambio. Entonces, yo quisiera agregar ahí que hoy solamente el 33% del sector público tiene la obligación de presentar, rendir cuentas y solicitar aprobación de presupuesto en la Asamblea Legislativa. El 66% restante no tiene esa obligación. ¿Ves cómo estamos? Yo creo que es importante que vayan a la Asamblea y que rindan cuentas todo el sector público consolidado, porque al final todo eso suma. Además, ahora hay internet, Gerardo, y hay páginas, y hay documentos, y hay investigación, hay gente que va y se gradúa, muchachos jóvenes que están viniendo, que pueden entrar a cualquier lado a sacar la investigación y contarle a los costarricenses. Y el costarricense que es apático en las elecciones debería no ser apático, debería usar el telefonito y buscar y ver y pedir cuentas. Es que eso también pasa. Y el otro comentario que quería hacer, porque lo tocó Antonio, que lo tenía ahí, la magnitud de las compras de algunas de esas entidades autónomas es impresionante. El caso de la Caja, por ejemplo, la magnitud es, yo creo que muy poca empresa privada compra esas magnitudes. Entonces el Merlin, el sistema de gobierno digital, nos garantiza objetividad, nos garantiza que haya trazabilidad, transparencia. Entonces yo no entiendo por qué no se ha implementado ya mandatoriamente Merlin para todas las entidades públicas. Perdón, ya está implementado. Todas las compras ya van por Merlin. Bueno, estamos en ese proceso. No, está el acuerdo, ya se firmó un acuerdo y ya estamos comenzando con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Presidencia
y CONAVI, que ya entraron este mes y se espera que para enero ya todo esté integrado en un solo sistema de compras públicas. Don Edgar, no, es que me quedan 10 minutos para que usted cierre el tema de gasto, para darle un minuto a cada uno de ellos que cierre el tema también. A ver, ¿qué cree que es importante decirle a los costarricenses? Porque acuerden que no es una conversación entre nosotros, que nos están oyendo. Sí. ¿Qué cree importante decir a nivel de resumen, pero enfatizando en el gasto, que me parece a mí que es donde la gente se va a quedar ahí enclochada? No, don Emile, yo creo que el gasto público ha sido muy importante en Costa Rica. Y el punto que hace el documento no es que necesariamente gastemos mucho, lo que estamos es no gastando bien. Yo creo que el nivel de gasto público no es un nivel que vaya en contradicción con el nivel de desarrollo social y económico de Costa Rica. Lo que sucede es que el gasto público no está siendo eficiente en varios sectores. Se está comenzando a ver problemas serios en infraestructura, en la calidad de algunos servicios públicos, porque no hay criterios de evaluación del gasto, no hay criterios cuantitativos que permitan evaluar el dinero que le damos a los diferentes programas. Eso hay que demostrar que se tiene interés en mejorar mucho el gasto, aumentar la rendición de cuentas con respecto a los recursos públicos, antes de pedir más ingresos. Por eso le decía... Estamos gastando mal. Estamos gastando mal, podemos mejorar mucho la forma en que gastamos. Pero ¿podemos quiénes? Si a la hora de la hora llegan los políticos al gobierno y entonces todo el mundo por eso, por la falta de gobernabilidad, porque no hay una conciencia de que las cosas cuestan, de que podemos... creen los que aprueban leyes que podemos endeudarnos ilimitadamente. Ese tipo de conciencia, falta de buen gobierno, es lo que nos ha puesto en esta situación. Entonces, claro, cuando no hay restricciones a endeudarse, se gasta mal, se gasta mucho, se gasta innecesariamente. Se toman decisiones de dar los recursos como si estuvieran disponibles y no están disponibles. Hay un déficit ya. Cada ley que se crea, y ustedes lo han visto, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos en la Asamblea Legislativa desde hace meses alguien parando goles, ¿no? Porque hay una creatividad en estos meses de crear leyes, de crear gasto sin contenido, que pero es impresionante. Todos los días aparece algún proyecto o una moción que introduce algún beneficio fiscal a alguien. Y es agotador que no exista, como me dijo el ministro de Colombia, dice, no, cuando se pasa el monto del gasto, lo que está establecido en la regla fiscal, yo voy al Congreso y le digo a los diputados, esto no puede aprobarse porque la regla fiscal me lo impide, y dice el señor, hizo el comentario en la conferencia, dice, y los diputados entienden perfectamente. Digo, qué dichoso. Así lo dijo, así entiendes perfectamente. Y entonces que el pueblo pague. La Revolución Francesa fue por menos. Señores, es que vea, aquí por todo lado está, ¿cómo se dice? El incendio. Para donde uno agarre y vuelva a ver, hay un incendio en todo lado, ¿verdad? Yo sé que el consenso es importante, pero también la creatividad, también la confianza, también ese liderazgo que haga a la gente confiar en que las cosas pueden cambiar. Digo, bueno, me voy a arriesgar porque las cosas pueden... Voy a aceptar no ganar más el otro año porque las cosas pueden cambiar para bienestar. Porque si no lo hago así, pues mis hijos van a estar peor, ¿verdad? De acuerdo a cómo están las reglas dadas en la sociedad en la que vivimos. Señores, yo les voy a dar un minuto a cada uno, así suena muy feo, pero de verdad, para que desde la perspectiva de lo que hablamos hoy, le digan, ¿qué cree usted importante, por ejemplo, don Luis Mesalles, como representante de la Unión de Cámaras, que le quede a los costarricenses claros de lo que hemos conversado esta mañana? A mí me parece que la situación fiscal es algo que hay que discutir, y me parece que es muy válido lo que estamos haciendo y todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, pero yo creo que también hay que entender a la hora de ver las soluciones, que el sector productivo nacional está golpeado. O sea, las empresas nacionales han venido golpeadas por el tema de depreciación cambiaria, por el tema de, o sea, nos hemos vuelto un país caro, por el tema de competitividad que no se ha avanzado suficiente en los factores que nos ayudan a ser más productivos, y lo estamos viendo reflejado en un desempleo que está creciendo, actividad económica que está creciendo muy poco, el nivel de pobreza que está estancado y no avanza. Yo creo que el hablar de que la solución de esto va a ir por la vía de más impuestos o
tarifas de servicios públicos más altas, va a golpear todavía más el sector productivo nacional y eso no puede ser. La discusión que estamos teniendo sobre la calidad del gasto, para qué estamos gastando, cómo vamos a hacer para mejorar la rendición de cuentas, cómo vamos a hacer para mejorar la eficiencia del gasto público que estamos utilizando, que al final se devuelva en mejores servicios para los costarricenses, me parece que es de suma importancia y por ahí se tiene que centrar. A mí me preocupa mucho cuando yo veo mucha la discusión fuera de esta mesa que se da, se concentra en si este impuesto o el otro impuesto, o sea, sin hablar suficiente de la parte de gasto y eficiencia del gasto. Me parece que vamos a quedar cortos y la solución de dar más impuestos al final va a ser un parche y se va a ir en nada, y al cabo del tiempo vamos a tener que hablar otra vez de cómo hacemos, porque al final la plata no va a alcanzar. Don Alan Saborío. Decía una amiga mía por ahí que no hay empresas exitosas en países quebrados. Y se puede quebrar como cualquier empresa por la vía de ingresos insuficientes para cubrir gasto o por exceso de gastos que hagan que los ingresos nunca alcancen y que sea como un barril sin fondo. A mí me parece que, como decía hace un rato, tenemos todo el derecho de ser optimistas. Esto es un nuevo aire en Costa Rica. Siempre se había hablado de arreglar el tema por el lado del ingreso. Los empresarios contestaban gaste adecuadamente, gaste racionalmente, y yo creo que hoy estamos en un punto de inflexión en la historia de Costa Rica. Hay posiciones absolutamente cercanas y además de posiciones cercanas hay algo que en este país también es inédito: fechas, y que se sugiera por políticos en una conversación de este tipo una fecha para enero, donde vengan aquí los candidatos a la presidencia de la República y digan exactamente, de forma taxativa, en qué están de acuerdo en materia, en ítems específicos, en materia de gasto y en materia de ingreso. Siento que es absolutamente inédito y que es una oportunidad que como país no podemos dejar de lado. Esto va a hacer que el voto en las elecciones de febrero sea absolutamente consciente y que la gente sepa por quién y por qué soluciones va a votar. Don Antonio. Bueno, doña Amelia, primero quiero rescatar la seriedad con que se ha tratado este tema. La verdad es que el tema fiscal no es para demagogia, no es para hacer populismo o mentirle a la gente con que se van a poner impuestos al aguinaldo, etcétera. Y creo que ha sido una mesa redonda o una charla muy, muy sincera y muy seria. Creo que hay que incluir algunos elementos. La simplicidad. La reforma debe ser muy simple, señor ministro. En lo tributario tendemos a escribir muy complicado y muy enredado, y cuando la reforma la gente no la entiende, la rechaza por ignorancia. Tenemos que hacer una reforma simple y sencilla. Tenemos que ver realmente lo importante. A veces uno dice, vamos a renta mundial para grabar todos los ingresos que tienen los ticos en todo el mundo. Y usted mismo lo comentaba hace un rato, que no tenemos instrumentos. Entonces, ¿para qué desgastarnos en cosas que van a generar discusión y no van a dejar ingresos? Me parece, doña Amelia, que es importante traer aquí a otros partidos políticos. Hoy yo rescato la seriedad en las propuestas que ha tenido aquí don Otón como futuro diputado, y me parece que no somos solo dos fracciones, de Liberación y el PAC. Me parece que hay otras fracciones que hay que traer aquí, y me parece que también aquellos que dicen que no hay que poner impuestos o que andan ofreciendo gastos desmedidos en prestaciones, etcétera, que nos digan a cuánto van a llegar el impuesto de ventas, y al 20% para pagar todas las propuestas que están haciendo. Pero sí creo que hay otros actores políticos que deben de entrar en esta discusión. Y finalmente, y con esto termino, me alegró que entráramos, cuando se lo pedí, a discutir este tema del gasto, porque ahí es donde tenemos otro problema. Y como lo decía Luis, si no, lo que vamos a hacer es ponerle agua, echar agua en un balde roto, y todo lo que le echemos va a pasar recto, y subiremos impuestos 100 veces y 100 veces no vamos a ver los beneficios. Y ojalá que de veras podamos avanzar en la aprobación de la reforma del reglamento antes de que se vaya la tregua navideña, que ya tiene la aprobación de 6 fracciones legislativas, falta la del PAC y la del Frente Amplio. Yo creo que estamos a tiempo, faltan 3 semanas para que nos pongamos de acuerdo, porque no hay que pensar en que las reformas tienen que ser todas ya. O sea, un país puede reformar las leyes durante 4 años, las veces que sean necesarias, y lo que salió mal en una reforma se puede corregir 2, 3 meses después, pero no caer en esto en donde solo se puede hacer una ley cada 4 años. Don Otón. No, quiero reiterar la felicitación al ministro de Hacienda y la oportunidad y el desafío que significa para la clase política de comprometerse y opinar sobre temas concretos y no sobre platitudes. Yo creo que hay más acuerdo sobre el lado de los gastos, de los ingresos,
renta global, renta mundial, salarios elevados, etcétera. Ahí tenemos algunas diferencias con zonas francas. Y hay que poner el dedo en la llaga por el lado de los gastos. Yo creo que hay un orden lógico y es comenzar por los gastos que son ofensivos de cierto sector de la clase política para a partir de ahí abrir un diálogo, porque va a tener razón la gente que se molesta de que se empiece por ellos. Yo creo que la ley del servicio civil permite aquí, y nadie puede cuestionarlo, que por mérito la gente sea que se le incremente su salario y no por otra razón. Sería lamentable, don Edgar, si realmente no podemos hacer algo antes de las elecciones en el tono que hemos hablado acá, porque usted tomó el riesgo de diagnosticar una situación complicadísima que tenemos. Aquí decía don Luis Mesalles algo muy cierto. Aparte de los problemas que tiene el sector privado por crecimiento internacional, etcétera, está el problema de la revalorización del colón, ¿verdad? Es decir, tampoco es que tenemos nosotros al sector empresarial de pymes gran posibilidad de venirle a cobrar impuestos, ¿verdad? Entonces tenemos que entrarle al tema de los gastos necesariamente. Y con ese timing yo creo que es el momento de que digamos y que nos obliguemos a decir qué es lo que queremos hacer, y como dice Antonio, que los que no están aquí, doña Amelia, opinen también, opinen, sí. Porque aunque no vayan a ganar, aunque podrían ganar también, yo no sé, pero aunque no vayan a ganar van a tener diputados, y sería bueno que en campaña, es más, se facilita la gobernabilidad. Si usted en campaña ha dicho algo duro, a mí parte de lo que me facilitó la negociación con doña Laura en el tema fiscal fue que en campaña habíamos aceptado que había una crisis fiscal y que había que elevar impuestos en ciertas áreas. Entonces, es una oportunidad para construir un diálogo fructífero sobre fundamentos sólidos. Y reitero, el diálogo fue importante ahí en el Auditorio Nacional. Fue un diálogo en que a nadie se le cerró la puerta. Vi gente llegando a inscribirse en el instante de todos los sectores. Y yo creo que los sindicatos fueron muy proactivos y también otros sectores que estaban ahí. Y esto no puede pasarse por alto, y es nuestra responsabilidad, quienes vamos a estar tomando decisiones, de asumir compromisos concretos. Gracias, se nos fue el tiempo, pero don Gerardo, quiero que me cierre el programa. Sin banderas, sí, para los costarricenses que nos están escuchando. Yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Hay un problema fiscal, nos guste o no nos guste, y es responsabilidad de cada uno de nosotros, sector público o empresa privada, enfrentarlo. Este país nos ha dado muchísimo, este país no se puede perder, tenemos que sembrar en beneficio de los que vienen, de nuestros hijos y de nuestros nietos, de tal manera de que el pueblo ya está cansado, creo yo, de tanto diagnóstico. Ya el pueblo está cansado de la campaña política tradicional, el perillazo que llamo yo, control remoto ahora, es mucho más fácil poder pasar. La gente no quiere escuchar el mismo discurso, la gente quiere escuchar acción. Yo creo que ya hay mucha teoría, ya hay documentación muy valiosa. Felicito también al ministro, y lo que se pide a gritos es implementación, es ejecución. Creo muy importante este programa, coincido con Alan, esa fecha del 15 de enero, ahora el pueblo la espera, y felicito a doña Amelia por esta convocatoria. Coincido que tienen que haber otros partidos políticos acá. Me complace mucho que don Otón y don Antonio estén aquí presentes. Es una garantía de responsabilidad para el pueblo costarricense. Ellos dos van a quedar definitivamente como diputados y eventualmente como jefes de fracción. Y aquí deberían estar también los otros jefes de fracción para que, como dijo don Antonio, fírmeme claramente y transparentemente, con un compromiso de que si yo gano, cumplo, y si no gano, no voy a obstaculizar las aprobaciones que aquí se dicen. Y finalmente, un presupuesto no es una aprobación de gastos. Un presupuesto, tal y como se concibe, realmente es una aprobación de gastos sujeto a un nivel de ingresos. Aprobar un presupuesto sin contenido económico y, peor aún, con financiamiento de deuda, me parece irresponsable. Y no podemos nosotros, que hemos heredado una Costa Rica de nuestros abuelos, bisabuelos responsables, echar todo esto por la borda. Yo les agradezco, se nos fue el tiempo, perdón, don Hernán, pero no podía cortar. Yo les agradezco a todos que estén aquí. Don Edgar, no va a ser la última vez.
El tema de que estén estas personas y no haya más partidos políticos es que porque vieron, con costo terminamos ahora con estas personas que están estructuradas y hablan. Aquí hubiéramos tenido a más, no llegamos a nada, pero yo pienso que esto me ha ayudado también para conformar un poquito cómo sería la estructura ya con nosotros, después de lo que hemos elaborado aquí. Es una mesa de trabajo. Con toda transparencia frente a ustedes, yo les agradezco eso a todos. Don Edgar, usted se ha echado una carga grande, pero adelante. Claro que sea lo mejor para este país, ¿verdad? O sea, sí. Y hay que lograr algo, señores, y lograr que sea lo mejor en un primer paso maravilloso, que cuente con el consenso que siga de jugando, las personas. Y que siga jugando, don Edgar, todo el mundo vote y se va a Edgar, no. Y que le vaya muy bien la semana que viene. Mucha suerte. De verdad, un abrazo. Nuestra voz, con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.